Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar 2 de Samuel, capítulo 16. David y Siba. Quiero invitarte para que oremos. Querido Señor, en este momento queremos agradecerte porque tú eres un Dios bondadoso, perdonador. Nos guías constantemente en medio de nuestras dificultades y nos muestras un camino seguro. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra y a guardar las enseñanzas en nuestro corazón, y que por medio de tu Santo Espíritu tengamos la sabiduría para poder compartir con otros lo que hemos aprendido. Gracias, Señor, por tu dirección, pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. David fue perdonado por Dios y restaurado, pero las consecuencias de su pecado, la influencia de su acto causó en la vida de otras personas, esto no fue positivo. Absalón se sintió con derecho, ante la aceptación del pueblo y la debilidad de su padre, de hacer efectiva su heredad de ser el rey de Israel. Para ello se hizo proclamar rey, y David, al saberlo, huye con su familia, porque de seguro vendría Absalón a darle muerte. Así que David huye del palacio. Está de luto. Su hijo amado ha levantado su mano contra él. En ese momento David también conocerá a hombres leales y fieles, y esto le da fuerzas para seguir adelante. La primera sección es el encuentro de David con Siba. Leamos los versículos 1 al 4. Apenas había pasado David un poco más allá de la cumbre del monte, cuando Siba, el criado de Mefiboset, salió a recibirlo con un par de asnos ensillados y cargados con 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. El rey preguntó a Siba: ¿para qué es esto? Y Siba respondió: los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. ¿Dónde está el hijo de tu señor?, le preguntó el rey. Siba respondió: se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho: hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. Sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset, dijo el rey a Siba. Inclinándose respondió Siba: rey y señor mío, halle yo gracia delante de ti. Recordemos que Siba fue siervo de Saúl, que le reveló al rey David sobre el único heredero que le quedaba a Saúl, que era Mefiboset, quien era hijo de Jonatán. Una vez el rey David se encuentra con Mefiboset, le devuelve todo lo que era de Saúl y le pide a Siba que junto a su familia y sus siervos pasaran a servir a Mefiboset y administrar para él todo lo que había sido de Saúl. Siba pues obedece la orden del rey, pero al parecer no estaba del todo muy complacido con tal orden. Cuando David huye de Absalón, Siba ve la oportunidad de congraciarse con el rey. Le lleva un gran presente y mulas para transportar a la familia de David. Y por supuesto, en esas circunstancias, David agradece el gesto de Siba, el alimento y las mulas. Pero ahí es donde reconocemos el carácter vil de Siba. Cuando David pregunta por Mefiboset, Siba le da a entender que Mefiboset había traicionado a David, aprovechando la oportunidad para ser coronado rey. Esto era una vil mentira, una traición total de Siba a Mefiboset. Recordemos que Mefiboset era lisiado de los pies. No era fácil para él huir. Además, que no tenía nada que ganar con la llegada de Absalón. Sin embargo, ante la aparente muestra de lealtad de Siba y la traición de Mefiboset, David da la orden que todo lo que es de Mefiboset pasará a Siba. Había logrado su objetivo a través del engaño y la confusión del momento.
Después conoceremos el final de la historia de Siba. Ahora David experimenta uno de los momentos más difíciles de su vida y fue el encuentro con Simei, que es el tema de los versículos 5 al 23. Simei maldice a David. Leamos los versículos 5 al 8. Cuando el rey David llegó a Bahurim, salió uno de la familia de la casa de Saúl, la cual se llamaba Simei, hijo de Gera. Iba maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, mientras todo el pueblo y todos los hombres valientes marchaban a su derecha y a su izquierda. Simei lo maldecía diciendo: «Fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago por toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalón. Has sido sorprendido en tu maldad, porque eres un hombre sanguinario». Simei era benjamita. Muchos miembros de esta tribu, aunque vivieron sometidos cuando David gobernaba, siempre estuvieron listos para volverse contra él cuando se presentaba la oportunidad. Simei no había manifestado antes en ninguna manera que era desleal a David, pero tan pronto como éste le hirió la adversidad, Simei se mostró tal como era. Antes había honrado a David, ahora le denigraba y maldecía. Un espíritu tal es inspirado por Satanás, el cual se deleita en atormentar a los que ya sufren una desgracia. Simei arroja piedras contra David y le acusaba falsamente de haber tomado el trono de Saúl, y esto no era verdad. Fue Dios quien le quitó la corona a Saúl y a su casa y se la puso a David. La otra acusación es que David era un hombre sanguinario, y esto tiene que ver más con que era un hombre de guerra, no un hombre desalmado que mataba a mansalva al que se le atravesara. Por lo tanto, la acusación de Simei, en el sentido que le daba, era totalmente falsa. Elena de White comenta que este hombre era inducido por el enemigo para atormentar a David. Ella escribió: «Durante la prosperidad de David, Simei no había demostrado mediante sus palabras o hechos que no era súbdito leal. Pero cuando la aflicción sobrecogió al rey, este descendiente de la tribu de Benjamín reveló su verdadero carácter. Había honrado a David cuando éste ocupaba el trono, pero lo maldecía en su desgracia. Vil y egoísta, consideraba a los demás como poseedores del mismo carácter y bajo la inspiración de Satanás volcó su odio contra el hombre a quien Dios había castigado. El espíritu que induce al hombre a pisotear, vilipendiar o afligir al que está atribulado es el espíritu de Satanás». Libro Patriarcas y Profetas, página 796. Simei mostró su odio y repulsión. Los súbditos de David estaban sorprendidos por todo lo que estaba pasando. No estaban acostumbrados a ver al rey de luto y siendo humillado de la manera en que Simei le estaba tratando, así que reaccionaron. Versículos 9 al 14. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: «¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le corte la cabeza». El rey respondió: «¿Qué tengo yo que ver con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo hace?». Luego dijo David a Abisai y a todos sus siervos: «Mirad, mi hijo, salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadlo que maldiga, pues Jehová se lo ha mandado. ¿Acaso Jehová mire mi aflicción y cambie en bien sus maldiciones de hoy?». Y mientras David y los suyos continuaban su camino, Simei iba al frente a él por la ladera del monte, andando y maldiciendo, arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. El rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. La reacción de Abisai era de indignación por lo que estaba pasando. David aún era el rey de Israel y merecía respeto.
Así que pidió permiso para callar al hombre dándole muerte, pero David se lo impide y considera que todo lo que está pasando es el resultado de su pecado y que Dios lo ha permitido como parte de la lección que deseaba impartirle. Así que David iba a aceptar su reprensión, esa que le llegaba a través de Simei. Elena de White añade: él, David, reconoció así delante de su pueblo y de los hombres principales que ese era el castigo que Dios le había infligido debido a su pecado, el cual había dado a los enemigos de Jehová ocasión de blasfemar, y permitió que el enfurecido benjamita pudiera realizar su parte en el castigo predicho. Pero si él soportaba esas cosas con humildad, el Señor disminuiría su aflicción y convertiría en una bendición la maldición de Simei. David no manifestó el espíritu de un hombre inconverso, demostró que había tenido una experiencia en las cosas de Dios, manifestó una buena disposición para recibir la corrección de Dios y depositó su confianza en Él como su única esperanza. Dios recompensó la humilde confianza que David depositaba en Él, desbaratando el consejo de Ahitofel y preservándole la vida. Primer libro de Spirit of Prophecy, página 383. Por eso David, en esta experiencia, es la primera vez que reconoce que su hijo, a quien le amaba, no solo quería usurpar el trono, sino que atentaba contra él y su familia. ¿Cuánto más sería entendible que un hombre de Benjamín guardara cierto resentimiento? Así que no iba a actuar en contra de Simei, mas le pide a Dios que esas maldiciones se conviertan en bendiciones. Una vez que David abandona Jerusalén, el lugar queda libre para la llegada de Absalón. Leamos los versículos 15 al 19. Absalón y toda su gente, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y Ahitofel lo acompañaba. Cuando Husai, el arquita, amigo de David, llegó a donde estaba Absalón, dijo: ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Pero Absalón respondió a Husai: ¿es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Entonces Husai dijo a Absalón: no, yo estaré y me quedaré con aquel que haya elegido Jehová, y también este pueblo y todos los hombres de Israel. ¿A quién había yo de servir? ¿No es a su hijo? Como he servido delante de tu padre, así lo haré delante de ti. Absalón, con el camino despejado, llega a Jerusalén a posesionarse como rey. Los que le acompañan estaban realmente alegres por lo que había pasado, pero algo sorprendió a todos: la llegada de Husai, considerado un hombre cercano a David. Ahora venía para colocarse al servicio de Absalón. Este le sorprendió y le pareció dudoso que un hombre tan cerca de David le hubiese abandonado para unirse a él. Pero por otra parte, se sintió halagado de saber que la gente le estaba apoyando, e incluso los hombres de David. Así que ante la pregunta de cuáles eran sus intenciones, Husai sabiamente responde: no, yo estaré y me quedaré con aquel que haya elegido Jehová, y también este pueblo y todos los hombres de Israel. Su lealtad era a Dios y a su pueblo. El sí condicional: si Dios había elegido a Absalón, pues serviría al hijo del rey. Ahora, Absalón estaba seguro que él era el elegido, por lo tanto no dudó en aceptar a Husai y tenerlo también como su consejero. Y viene el primer acto público de Absalón al llegar a Jerusalén, aconsejado por el malvado Ahitofel. Leamos los versículos 20 al 23. Luego Absalón dijo a Ahitofel: dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Ahitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre que él dejó para guardar la casa. Todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. En aquellos días, el consejo que daba Ahitofel era como si se consultara la palabra de Dios, tanto cuando aconsejaba a David
como a Absalón. Ahitofel era un consejero muy respetado, incluso cuando estaba al servicio de David, era considerado un hombre sabio y de alta estima. Pero al pasarse al servicio de Absalón, usaría esa sabiduría en contra del ungido de Jehová. Ahitofel era consciente que los hombres que seguían a David eran leales y unos experimentados guerreros. Si David se fortalecía, podía volver y enfrentar la insurrección y tomar a Absalón. Pero como era hijo del rey, se le perdonaría la vida, pero todos sus siervos serían ejecutados. Así que iba a asegurarse que hubiese una brecha entre Absalón y David. Entonces aconsejó que tomara las concubinas de su padre, y esto demostraría su absoluta rebelión contra David. Este fue un consejo satánico y que acrecentó la maldad de Absalón. Elena de White así lo describe. Para evitar que Absalón retrocediera, Ahitofel le aconsejó una acción que en los ojos de toda la nación haría imposible la reconciliación. Con astucia infernal, este estadista mañoso y sin principios instó a Absalón que añadiera el crimen del incesto al de la rebelión. A la vista de todo Israel, había de tomar para sí todas las concubinas de su padre, según la costumbre de las naciones orientales, declarando así que había sucedido al trono de su padre. Absalón llevó a cabo esa vil sugestión. Libro Patriarcas y Profetas, página 799. Sin embargo, debemos aclarar algo importante. Natán había predicho que como David había mancillado el lecho al tomar a una mujer casada y lo había hecho en secreto, ahora sus hijos mancillarán su lecho en público. Y era lo que estaba haciendo Absalón. Esto no quiere decir que Dios propició esas circunstancias. No. Lo que pasa es que Dios sabía lo que iba a pasar como resultado del pecado de David y le advierte de todos los acontecimientos que vendrían después de que David fuera perdonado. Así como David había mancillado a la esposa de otro, también su lecho sería mancillado. Tal como había hecho con otros, se permitiría que otros hicieran con él. Puede ser que Ahitofel, por ser el abuelo de Betsabé, albergaba el deseo de obligar al rey proscrito a que bebiera la misma amarga copa que había obligado a otros a beber. Apreciados amigos y hermanos, cuando uno se aparta del camino de la justicia, los resultados de nuestras decisiones pueden perdurar en el tiempo, trayendo dolor. Dios por eso nos dice que ante la tentación huyamos, acudamos a Él para vencer. No luchemos solos, no enfrentemos solo al enemigo. Dios pelea por nosotros. Ahora, si Él nos reprende, aceptemos su reprensión con humildad, reconociendo nuestra falta, aceptando su perdón. Ese es el camino que conduce a la justicia. Ven a Jesús y pon tus cargas en sus manos, y Él obrará en favor de tu salvación. Que el Señor hoy te conceda paz y puedas tener en tu corazón la gracia y el perdón que Él ofrece. Es mi oración por ti. Amén.